Vimos básicamente el video explicativo y lo fuimos conversando sobre qué es lo que era cada una de las acciones, tanto la acción proporcional, la acción derivativa, la acción integradora, los gráficos a partir del video, el ajuste de parámetros y también conversamos sobre lo que son los sistemas de control y vamos a retomar desde este punto, que era la evolución de los sistemas de control desde los principios de, digamos, de la tercera revolución industrial, lo que eran los sistemas neumáticos. Después empezó ya la cuarta revolución industrial con los sistemas electrónicos, que fueron aumentando gradualmente hasta los sistemas basados en computadores, los sistemas de control distribuido, que lo voy a explicar un poco más adelante, que es lo que a qué se refiere, todo lo que son sistemas de monitoreo y por último lo que son buses de comunicación industrial, que es una integración. Actualmente los, digamos, los controles más avanzados que se usan en plantas industriales sería el DCS, pero el DCS a su vez dentro de sí podríamos decir que integra todo el 100% de estos tipos de controladores. Entonces aquí hablamos de lo que se llama la arquitectura de los sistemas de control. Esto que está acá, por ejemplo, sería un sistema del tipo DCS. Vamos a ver, ¿dónde puedo dejar? Este sería un sistema del tipo DCS, que esto significa sistema de control distribuido. ¿Ya? Eso es lo que significa sistema de control distribuido. Básicamente, imagínense que todo está relacionado y cada una de estas acciones tiene que ver con una parte. Por ejemplo, lo que está acá corresponde, lo que está acá corresponde a los elementos, principalmente lo que tenemos acá van a ser instrumentos. ¿Ya? Por ejemplo, el flow meter es un medidor de flujo. Vamos a tener también lo que son válvulas de control, lo que son analizadores, etcétera. Vamos a tener instrumentos, lo que básicamente desde el punto de vista de la instrumentación, vamos a tener aquí medición por un lado y por el otro lado vamos a tener la actuación, digamos, o la actuación sobre las variables, sobre el proceso, mejor dicho. ¿Y la medición de qué? De variables. ¿Qué otra cosa podríamos tener acá también, en esta parte? Alarma. Pero básicamente todo lo que se encuentra en esta zona de un sistema de control distribuido, lo que tenemos acá, todo lo que está en esta etapa es lo que se conoce como lo que está en, se llama esta palabra. Son elementos ubicados en campo, lo que nosotros llamaríamos también ubicación local. Cabe expresar, señor Lascano. Ahí estamos. Ubicación local. Y que uno diría, si estuviese, estamos en
digamos, en terreno. ¿Ya? Lo que tenemos en esta capa es lo que está básicamente montado en terreno. ¿Qué significa? Que nosotros, si estuviésemos en la planta industrial, en el proceso, lo que está ahí lo podríamos ver directamente. Si estuviésemos transitando, desplazándonos dentro del área productiva, todos esos elementos estarían a nuestra vista. ¿Ya? En algunos casos a nuestro acceso directo y en otros casos solamente a través de nuestra vista, pero está todo, digamos, instalado en terreno. Esa es la primera etapa. Esta segunda etapa de acá es una etapa de, de control, donde podríamos tener tanto equipos locales, ¿cierto? Terreno, que por ejemplo podríamos tener en terreno lo que son los PLC, ¿m? Lo que son HMI y controladores que se llaman controladores dedicados. Ese tipo de elementos van a estar presentes, podrían estar en terreno, pero podría a través de una red de comunicaciones, podría ser que estos elementos también estén en otras partes de la planta e interactúen con los sensores eh, y, digamos, y transmisores, etcétera. También vamos a tener lo que se llaman HPM, que son como el núcleo a donde va a llegar toda esta información. ¿Ya? Y esto generalmente va a estar en salas de control secundaria. Y sobre todo esto ya tenemos la tercera capa del control, que aquí generalmente hablamos, aunque todo es DCS, generalmente en las plantas cuando usted está, a esto le llaman el DCS, siendo que DCS es todo, porque significa que el sistema de control no lo realiza solamente un equipo, sino que es un sistema de control distribuido entre múltiples actores. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Aquí dice Engineer Workstation, tenemos las estaciones de ingeniería, tenemos salidas a intranet o a conexión con otras plantas. Tenemos, por ejemplo, lo que son históricos, lo que son manejos de archivos o datos históricos. Tenemos lo que son estaciones de usuarios. Y la persona que está en este nivel, lo que va a tener en su equipo, va a tener representaciones de la planta con los selectores, con los valores, y va a interactuar directamente en esta representación dentro del SCADA del DCS, y cuando actúe acá va a poder estar monitoreando, por ejemplo, el flujo de este sensor, y este valor lo podría tener ahí dentro de la pantalla. ¿Ya? Podría tener la representación física de los estanques, de los motores, haciendo un clic acá, podría tener acceso a ver la velocidad, corriente, etcétera. Entonces aquí aparecen varios conceptos del- de la jerga de control, ¿cierto? Desde lo que son los PLC, HMI, lo que es SCADA, lo que es DCS, conceptos como bus, concepto como local, concepto como remoto, etcétera. PLC nosotros sabemos que esto es un controlador, ¿cierto? Lógico programable. ¿Ya? Aquí hacemos el control. El HMI, digamos, son las pantallas
generalmente táctiles, que también se llama interfaz entre el hombre y la máquina. Entonces, Sebastián Carreño se nos unió, Sebastián. ¿Cierto? HMI, Human Machine Interface. Lo que él excava, generalmente, esto es un software de sala de control. Y este es un sistema de control y adquisición de datos. ¿Qué significa? System Control and Data Acquisition. ¿Ya? Es un sistema que está a nivel ya de sala de control, donde tenemos montado software en computadores, en PC industriales, que permiten realizar el control, también mediante pantalla, similar a lo que es HMI, y también lo que es la adquisición de los datos. El DCS, ¿cierto? Que era el sistema de control distribuido. El bus, este es un bus, es un camino o una red de comunicación, podríamos decir. Red de comunicación. El concepto de local, que digamos lo que está en terreno o lo que está en campo, y el concepto de remoto, lo que está en una ubicación distante a terreno. Y permite hacer monitoreo y también permite hacer control. Así que esas son como las palabras o el más usuales dentro de lo que estamos viendo. Ya. Entonces ahí estaba todo lo que era el DCS, ¿cierto? Este DCS es de un fabricante, no significa que todos sean iguales, pero como que las capas, lo que es la capa de campo, donde están los instrumentos, las válvulas, los variadores de frecuencia, después viene una capa superior, como dijimos, PLC, HMI, concentrador de información, ahí empieza a estar todo conectado en red de datos a través de buses de comunicación industrial, de ahí hacia arriba ya tenemos estaciones de usuario y por último las estaciones de programación donde se hace revisión, mantenimiento del software de toda la otra etapa agua abajo. ¿Ya? Ahora, del punto de vista eléctrico, ¿ya? Si nosotros vamos a ver ahora lo que son cables, por ejemplo. Aquí, digamos, hacia acá tenemos la parte de terreno y aquí estarían los instrumentos. Acá todavía tendríamos terreno, pero tenemos lo que son, por ejemplo, esto J-Box significa caja de uniones o concentradoras de los cables. Aquí vamos a tener todavía alambrado en esta parte, alambrado de señales, y esto sería terreno, manejo de señales. Aquí tenemos las señales crudas y aquí la estamos pasando a señales normalizadas, a señales estándar, señales de 420 mA, etcétera. Aquí tenemos etapas de amplificación y en esta parte podría ser podría ser terreno, pero también podría ser remoto, y aquí tendríamos lo que son PLC y otros, los
controladores. Y esto ya es una etapa 100% remoto y tendríamos lo que son los PC industriales, lo que es el SCADA. Y de esta forma corre la información. Por ejemplo, un FT significa Flow Transmitter. Eso sería un medidor de flujo. Un LT es Level Transmitter. Es un medidor de nivel. Aquí estamos los instrumentos. Estos están midiendo y aquí las señales eléctricas entran a estas cajas de conexión, siguen las señales a través de cables multipares o cables concentrados, después llegan a lo que son marshalling y aquí se amplifican las señales hasta que llegan a los PLC o los controladores. Y ya desde los controladores estamos saliendo mediante redes de comunicación industrial. En este caso, por ejemplo, puede usarse una red que se llama Profinet, que es Internet Industrial, y de aquí hacia arriba ya tenemos los computadores de los distintos usuarios presentes en un proceso de este tipo. ¿Ya? Así más o menos se mueve desde el punto de vista eléctrico los datos dentro de un sistema DCS. Profe. Dígame. Todos los sensores, o sea, el FT, el LT, el PT, tienen que ser amplificados para que puedan ser leídos por el PLC, ¿cierto? O sea, en estos sensores podría el PLC alimentarlo, claro, porque llevan energía de alimentación. Podrían tener una alimentación externa mediante una fuente de poder y ahí, digamos, se amplifican las señales. Y en algunos casos que son sensores, digamos, de ultra eficiencia, usan batería. Y el sistema trabaja como en stand-by, se prende, manda la señal y después queda en una función sleep, queda dormido, queda en reposo y tú lo podrías programar para que se prenda en 2 minutos más y en 2 minutos vuelva a transmitir y quede 2 minutos en reposo. Eso como para optimización del uso de la batería. Pero sí, los Mm, instrumentos generalmente van a llevar alimentación porque tienen que generar una señal. ¿Ya? Se pueden usar con batería, sí, es poco común, pero se puede. Y lo más común es que tengamos que alimentar, en este caso, todo lo que son los transmisores, porque los transmisores, lo voy a explicar un poco más adelante, toman lo que son las señales de proceso, la medición de temperatura, presión, lo que sea, la tienen que procesar, amplificar y después transformarla en una señal de voltaje o corriente, que es la que va a ir a la otra etapa, a la otra etapa del control. Por lo tanto, sí, muy bien, tienen que ir ahí con, se le agrega, amplificar significa que agregamos energía para que la señal siga, tenga energía suficiente para llegar a la otra etapa. ¿Mm? Si estuvieran cerquita de los PLC, podríamos conectarlos directo, porque ahí habría poca caída de tensión en los cables, por la longitud de los cables, por la potencia, se podría también, pero generalmente van, van alimentados. ¿Mm? ya. Buena pregunta. Ya. Entonces, lo que dijimos recién se puede ver acá, donde esto representa lo que sería el control, pero visto en forma de una pirámide. ¿No? Y en este caso tendríamos dentro de la complejidad una capa cero, que sería totalmente manual, a donde, por ejemplo, no requiere control. Nosotros dejamos que las cosas pasen por sí mismos. O control manual, en que habría aquí un operador o usuario que se encarga de, él, no sé, él escucha, él mira, él toca, y en función, él sería todo, él sería el sensor, el controlador y el actuador, básicamente. La persona está mirando qué pasa y él con sus manos está apretando elementos, moviendo válvulas, etcétera, para hacer el control. ¿Ya? Ahora, a nosotros, a esa persona, le podemos dar un poco más de herramientas y le damos lo que se llama monitoreo, de tal forma que nosotros instalamos instrumentos para que él pueda hacer control, porque imagínense que nosotros estuviéramos controlando la velocidad de un motor y no podemos medir la velocidad, simplemente el operador, porque conoce el ruido,
sabe más o menos si funciona bien, o porque toca con la mano el motor y sabe si tiene cierta temperatura. Podría darse, porque podría haber un motor que yo simplemente aprieto un botón, lo enciendo, aprieto un botón, lo apago y no controlo nada. Pero yo podría, por ejemplo, en ese caso del motor, controlar la corriente, controlar el voltaje, controlar la potencia, controlar la velocidad. Pero antes de controlar, yo podría poner estos indicadores para que ahora el mismo operador que está en forma manual tenga esa información. Entonces ya mejoró el sistema de control, porque ahora el operador puede verificar la corriente. Ah, ya se pasó de cierta corriente, voy a desconectar. O hay problema de voltaje, o tiene cierta potencia, etcétera. Pero todavía hay un control rudimentario que necesita que esté una persona presente 100%. Después de ahí tendríamos un control que es del tipo discreto y es el que nosotros vimos on-off, donde ahí, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a dar, por ejemplo, un rango máximo, mínimo, o un valor y el sistema se controla ahí. Por lo tanto, ahí ya tenemos cierto grado de automatización. No muy avanzada, pero sí ya tenemos un grado de cierta. Entonces, el sistema para poder discriminar va a requerir tener cierta lógica, cuando sea mayor, menor, cuando alcance un nivel, después de cierto tiempo. Por lo tanto, ya en esa lógica de acá, podríamos usar PLC, también podríamos usar relé, podríamos usar HMI, podríamos usar controladora. ¿Ya? Digamos que estos elementos podrían trabajar tanto en este nivel como en este nivel. El monitoreo podríamos usar HMI también para que todas esas variables estén presentes con display de aguja, por ejemplo, con estos indicadores analógicos, o podríamos esa información llevarla a una HMI. Si llevamos una HMI, detrás vamos a tener que tener un PLC. Y ya el control regulatorio, ahí vamos a tener el control proporcional integral derivativo o PI, que son los dos que más se van a usar. Este que se usa más y este se usa un poquito más, ¿no? Y acá ya tenemos, como dijimos, un seguimiento. Entonces aquí nos permite tener un set point y en función de la respuesta del sistema, según las ganancias, como lo ajustemos, vamos a poder mantenernos sobre un valor. Si baja el set point, por ejemplo, esto va a bajar, pero vamos a tratar de estar siempre, Nicolás. Buenos días, Nicolás. Y ahí vamos a poder tener. Y el control avanzado o multivariable, lo que realiza ya es interacción, no sé, en un sistema. Oh, ahí se me quedó este lápiz, se volvió loco. Ahí. En un sistema de control multivariable, lo que vamos a poder hacer es controlar más de un proceso en forma simultánea y controlar procesos que están linkeados, como por ejemplo en un sistema de almacenamiento, en un estanque, vamos a tener que tener cuidado con la presión, ¿cierto? Al mismo tiempo el nivel del estanque y si acá medimos la salida, lo que es el flujo o caudal. Entonces podríamos controlar esas tres cosas en forma simultánea y ahí tenemos que tener estrategias de control para poder hacer un control que se llama multivariable. Y ahí ya vamos a tener el sistema DCS generando los parámetros, interactuando y eso a su vez manejando lo que son controladores y todo lo que está hacia abajo. Ese ya es un sistema de control real que estaría moviendo una planta, un proceso mucho más complejo. En paralelo con lo que son los sistemas de control, tenemos lo que es también, o lo que son el elemento auxiliar o una control de seguridad, también llamado, como nosotros llamamos pirámide control, le llamamos pirámide de seguridad. Entonces aquí en los niveles de seguridad, lo que vamos a tener es la primera seguridad que se realiza es diseñar un proceso de forma adecuada. Entonces, el diseño, de hecho, es la etapa más importante
de cualquier proceso, si un sistema está bien diseñado, por ejemplo, se tomaron todas las consideraciones en caso de falla en un sistema eléctrico, para que lo entendamos bien, en un sistema eléctrico se diseñaron bien los conductores, las secciones, el aislamiento, la temperatura de trabajo, se diseñaron bien las canalizaciones, cuántos conductores van a pasar por cada ducto, se instalaron en un buen lugar los tableros, en lugares limpios, en lugares sin exposición a ambientes corrosivos, en lugares de fácil acceso. Los motores también se instalaron de buena forma, fueron bien alineados con su protección adecuada, las protecciones están bien ajustadas. Entonces hay un buen diseño. Si el sistema está bien diseñado, vamos a tener pocos problemas y va a funcionar relativamente bien. Pero en el caso después tenemos, por ejemplo, también adicionalmente protección mecánica. Y podríamos decir que en un estanque podríamos tener algún sistema que si el estanque llega a cierto punto, en vez de que se rebalse, vuelva a estar ahí interactuando o vaya a un estanque secundario de rebalse, de tal forma de que si falla el sistema de control de nivel, por ejemplo, no haya un derrame del producto, ya sea porque es contaminante o es costoso, etcétera. ¿M? Porque también no es deseado derramar producto. O en el caso de una tubería, ¿ya? Se instala aquí, por ejemplo, una válvula de alivio, de tal forma que si la presión es demasiada, y esta tubería podría llegar a destruirse, esta válvula, digamos, evacúe el fluido presente acá, o el gas, y libere la presión para que no reviente la válvula, lo que se conoce, por ejemplo, como un despiche. Esos ya son sistemas de seguridad que lo que buscamos con ellos es controlar la energía presente en un sistema. Esa energía puede ser una energía eh, calorífica, una energía potencial cuando estamos en un estanque, etcétera. Un sistema en giro también tiene energía cinética, ¿ya? Etcétera. Después de acá vamos a tener sistemas de control, alarma, entonces vamos a tener PLC de seguridad y esta información dentro de los DSS, alarma dentro de lo que son las pantallas o con luces piloto, etcétera, o con sirenas en caso de que el sistema salga de control. Y por último, en la etapa superior, sistemas de seguridad, brigadas de control de incendios, planes de evacuación, protocolos de contingencia en caso de que una planta, supongamos química, que tiene reactivos que pueden producir evaporación de gases o pueden producir explosión, salga de control, qué es lo que se va a hacer, qué válvulas se deben cerrar, qué elementos se van a dejar abiertos, cerrados, a dónde hay que ir a apagar un incendio, cómo evacúa la gente, etcétera, etcétera. Todas las consideraciones que se deben realizar cuando ya en una planta básicamente está desbocado y está a su destino respecto de lo que sea el funcionamiento. Ya no está funcionando el sistema de control, ni siquiera el sistema de seguridad. ¿Mm? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta? Todo bien, profe, me parece. Perfecto. Entonces ahora vamos a comenzar. Digamos, dejamos punto final a esta explicación sobre los sistemas de instrumentación en forma general, desde cómo partían los proyectos, las distintas etapas, el léxico que se usa en control, y ahora ya vamos a empezar a atacar punto por punto, desde los instrumentos hasta las señales, hasta las normas que se usan para hacer los planos de instrumentación, y por último, para terminar con lo que es la programación de los PLC de un nivel, digamos, más alto. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con instrumentación. Ya. Aquí. Entonces, instrumentación. Digamos que lo que tiene o referencia con instrumentación desde el punto de vista industrial tiene que ver con todo lo que es el,
la instalación, mantenimiento, calibración, reparación de instrumentos y controladores de procesos, ¿ya? Las plantas industriales, los instrumentistas, que se denominan así, los instrumentistas, generalmente se encargan de instalar todo lo que son los instrumentos de medición de procesos, como temperatura, nivel, presión, humedad, pH, etcétera. Se encargan de manejar las señales, de todo lo que el cableado de esas señales, se encargan generalmente también de lo que son los PLCs, ¿ya? Hasta los controladores, y de operación y de lo que es programación, muchas veces, ¿ya? Ahí, dependiendo de la empresa, en muchos lados tienen instrumentistas dedicados, en otros lados tienen personal eléctrico instrumentista, por ejemplo, en todo lo que es minería, gran minería, eso es el perfil común del técnico que trabaja en esa área, es un técnico eléctrico instrumentista, donde él se encarga de motores, tableros, instrumentos y controladores asociados a alguna parte de la planta, ¿ya? No necesariamente hace todo, porque hay cosas muy especializadas en que se llama a empresas externas para que hagan ciertos trabajos, ya sea por tiempo o por licencia o por especificación, pero ese es más o menos el perfil, ¿ya? Entonces, en ese contexto de instrumentación es que vamos a ir bajando ahora, con definiciones y cosas de lo más básico. Entonces, acá tenemos que instrumentación claramente va a estar asociado en primera instancia a lo que son los instrumentos. Y los instrumentos lo que van a hacer es, en el 99% de los casos, es medir. Existen instrumentos que podrían controlar, pero ya es un instrumento un poco más avanzado que tiene el instrumento y el controlador incorporado. Eso ya serían instrumentos que trabajan en buses de campo, como Field Bus Foundation, ¿ya? Ese tipo de instrumentos que se llaman Field Bus, que permiten controlar aquí. Algo les voy a explicar en la clase de señales. Los Field Bus Foundation son instrumentos que tienen control más instrumentos. O sea, yo en el mismo instrumento tengo la opción de, entre comillas, hacer un pequeño PLC y hacer lógica. Pero lo común de los instrumentos es que sean para medir. ¿Y qué es lo que miden los instrumentos? Las variables de proceso. ¿Alguien me puede ayudar con variables de proceso típicas de de una planta, no sé, industrial que fabrique alimentos? ¿Qué cosas deberíamos medir en general en cualquier proceso? ¿Cuáles son las variables que siempre vamos a tener cuando tengamos líquidos dentro del proceso, cuando tengamos gases, tengamos que acumular, tengamos que aplicar calor, Las ¿Flujo? cantidades. Temperatura. flujo, por ejemplo, ¿cierto? Flujo, perfecto, temperatura, cantidad de producción. En realidad, más que una variable, son datos de proceso eso, ¿ya? La producción de un proceso es como el dato final y eso me va a servir para tener una idea de cómo operó. Flujo, temperatura, ¿cierto? Flujo o caudal, que es lo mismo. En los estanques, ¿qué vamos a medir? ¿Altura o no? Altura, que la vamos a llamar el nivel de Nivel. llenado o el porcentaje de llenado, perfecto. Si el estanque está, aquí se conocen los estanques que podrían estar abiertos o podrían estar a presión atmosférica. ¿Qué significa presión atmosférica? Que el estanque está a la misma presión que el resto, pero existen estanques que son presurizados, o sea, que son sellados, y yo empiezo ahí a acumular, por ejemplo, un gas, y a la medida que yo acumulo un gas, hay mayor gas dentro de eso y aumenta la presión. Entonces, podríamos también medir presión en todo lo que son tuberías, ¿ya? En lo que es piping, cuando dentro de una tubería circula un flujo y por ejemplo, esta tubería se obstruye o viene una válvula o algo, en esos puntos hay aumento de presión. Entonces también en todo lo que son sistemas de tubería
que va a ser para transmitir tanto fluidos como gases, vamos a medir presión. Esas 4 variables, flujo, temperatura, nivel y presión, son las variables principales de proceso. Ya esas están presentes en prácticamente cualquier industria, a donde usted se encuentre, las va a tener. Inclusive si usted, por ejemplo, estuviese trabajando en una central eléctrica, en una central térmica, como que estuviésemos acá en la zona de San Pedro, tuviésemos una central eléctrica, tenemos de todo, porque por ejemplo la electricidad ahí se produce con gas o con petróleo, pero generalmente con gas. Entonces, si hay gas, hay estanque. Vamos a tener que medir la presión del gas, vamos a tener que medir el flujo del gas. Por lo tanto, ahí tenemos de inmediatamente nivel presión. Los gases también se mide la temperatura, porque se expanden o se contraen, entonces se mide temperatura, se mide el flujo, después tenemos ese gas se quema, se produce calor, eso va a una caldera, en la caldera también se mueve un líquido, se mueve agua, eso se inyecta a la turbina, y en la turbina hay que medir otras variables del proceso, como por ejemplo las revoluciones, hay que medir, por ejemplo, dependiendo de lo que queremos hacer, el pH, el grado de acidez de los compuestos químicos, porque vamos a agregar algunos compuestos químicos que tienen que tener cierto grado, el agua tiene que tener cierto pH para que no produzca oxidación, corrosión, exceso, o no se produzcan microorganismos que van a dañar el agua. Podemos medir lo que son la cantidad de gases presentes en un espacio para que la gente, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, podemos medir lo que está saliendo por la chimenea, que son ya los gases, digamos, el desperdicio, que tiene que tener ciertos niveles máximos para que esté dentro de la norma sanitaria, y así podemos medir muchas cosas. Y todo eso va a requerir un instrumento. ¿Ya? En la medida que nosotros instalamos instrumentos, podemos saber qué está pasando. Si no, está en control, digamos, no tiene control, simplemente actuamos cuando nos damos cuenta que algo está funcionando mal, pero en la salida, si yo instalo un instrumento, tengo una información de lo que está pasando y con eso el sistema de control es capaz de reaccionar. ¿Ya? El instrumento, digamos, el instrumento es como un equipo complejo, pero dentro de un instrumento tenemos la primera etapa de medición, que es la que se conoce como el sensor. Y el sensor es el que básicamente está midiendo. ¿Ya? El sensor mide y es lo primero que tenemos instalado. El sensor es una parte del instrumento, o podría ser el instrumento en sí. Es que aquí la definición de instrumento es un poco más amplia, porque un sensor podría ser un instrumento, un indicador podría ser un instrumento, o un transmisor podría ser un instrumento. Como dijimos ya, los instrumentos van a tener, desde el punto de vista de su ubicación, vamos a poder distinguirlo como un instrumento local o remoto, o un instrumento de cualquiera vez. Generalmente el instrumento local, como les dije, está montado en terreno. Si nosotros estuviésemos caminando, lo podríamos ver directamente en los equipos, en las tuberías, en los motores, etcétera. Y lo que son instrumentación remota va a requerir que haya un instrumento físico, que hayan transmisores, que hayan señales y que esa señal llegue a la sala de control. Entonces requiere, como el cableado anterior que vimos, cuando pasaba por los FT, pasaba por los cables, llegaba a los PLC, llegaba a la sala de control, el remoto requiere todas esas cosas. En cambio, el local requiere solamente que yo instale no sé, un voltímetro en un tablero y quede disponible dentro del tablero. Pero si fuera remoto, yo tengo que poner un transmisor, llegar esa información a un PLC, poner un cable de comunicación y eso conectarlo con el computador, y en el computador, en la pantalla, que se vea la información. Entonces, acá tenemos un sensor, un indicador, un transmisor. Este sensor es de temperatura. ¿Ya? Y como dijimos, este sensor está solamente pensado para medir. En esta parte de acá está la zona de medición. ¿Se fijan? Acá esto está pensado, se llama la vaina
generalmente de un material no corrosivo, un acero 316 u otro, que dependiendo del lugar donde se va a instalar, hay que tener las consideraciones físicas. Y esta parte es la que mide, esto quedaría montado dentro de lo que va a medir y esto ya queda afuera. Y acá estaría la conexión eléctrica de salida. Y aquí ya empieza a generarse señales. Este indicador debería estar conectado en una tubería. Y este indicador mide presión. En particular, ahí está diciendo la unidad, mide presión en PS. Entonces este estaría indicando una tubería, acá ejercería cierta fuerza, y esa fuerza que se ejerce acá lo va a transformar en unidad de ingeniería y lo va a indicar en presión. Y este estaría montado, como se nota acá, en terreno. Al estar montado en terreno, el operador en terreno estaría viendo la información. Este de acá también mide presión. Por aquí entra de alta presión, tenemos la salida de baja presión. Y acá, estos terminalcitos de aquí, es como que fuese un nodo eléctrico. Un nodo eléctrico permiten, por ejemplo, entrar y salir por un camino alternativo para poner un calibrador, entrar y sacar el aire que puede quedar dentro, ¿ya? Entrar y sacar una derivación para otro subsistema de medición, ¿ya? Una muestra, etcétera. Esto que en electricidad sería como un nodo, ¿cierto? Cuando llega múltiples señales, en este caso en hidráulica se llama un manifold. Un manifold es digamos, un punto de múltiples conexiones, donde generalmente hay como una etapa de potencia por donde pasa la señal y tenemos una etapa, entre comillas, de control, que son estas valvulitas auxiliares para conexiones de otro tipo de elementos. Todos estos son instrumentos, pero si se fijan, el primero solamente mide, no hace nada más. El segundo indica, está midiendo e indicando, porque tiene incorporado dentro de sí el mecanismo que permite poder medir la presión, pero adicionalmente indica, y el último tiene las tres cosas. Está midiendo, ¿ya? Está indicando, porque aquí tiene esa pantalla le permite indicar, y de esta parte de acá genera una señal, por lo tanto es un transmisor. Este mide, indica y transmite. Entonces nosotros podríamos encontrar un instrumento que solo mide, un sensor, un instrumento que mide e indica, y un instrumento que mide, indica y transmite. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, o sea, es un poco obvio, pero acá está dando el ejemplo de usar unos instrumentos de medición para la presión, ¿cierto? Pero podría ser cualquier otra Sí, variable. cualquier otra variable, temperatura, voltaje, nivel, velocidad, distancia, claro, Ya. cualquier otra variable, pero a lo que voy yo, que un instrumento en general lo podemos encontrar con estas combinaciones. Puede ser solo un sensor, puede ser un sensor con indicador o sensor con indicador y transmisor. ¿Ya? Ya. Si tenemos solo un sensor, significa que después de él, obligatoriamente, vamos a tener un transmisor, porque el sensor en sí mismo no entrega información más allá del terminal. La información la tenemos ahí, y ahí no me sirve de nada, porque si para poder que el operador supiese qué pasa, tendría que ir a lo mejor con un multímetro, conectarse ahí y ahí recién poder medir. Entonces sería muy poco útil. Digamos que ahí está instalado el sensor, pero como no está conectado a nada, no sirve de nada. En el caso... Pero, Sí, sí. profe, el sensor serviría como para decir que ya, ¿está pasando líquido o no está pasando líquido? Pero para eso tendría que tener indicación, porque nosotros tendríamos que poder leer esa información. Y ahí estaríamos en el segundo Ah, caso. ya. ¿Cachai? Ya, ya, ya. El primer caso, dentro de este indicador de presión, tenemos puesto un sensor que está midiendo, porque está puesto en una tubería y detecta como que la presión de la tubería. Entonces tiene lo que se llama, por ejemplo, un diafragma, que es como una membrana, y si el fluido pasa más rápido, hace presión sobre la membrana y con eso genera una señal. Y el indicador nos muestra en la pantalla la presión, o el indicador nos mostraría la temperatura. ¿Mm? Podría ser un indicador sin sensor y ahí tendríamos que conectarlo estos dos
en conjunto. Poner primero el sensor, del sensor llevar los cablecitos, conectar al indicador y ahí tendríamos como información para que el operador en forma manual pueda saber como tú dices y con eso diga, voy a apagar, voy a encender, voy a abrir, voy a cerrar. ¿Mm? Y por último, el transmisor, ese ya es más complejo porque el transmisor te permitiría, si yo fuese el operador y estoy ahí en esa parte, yo podría estar frente al elemento y yo miro la pantalla y yo determino si abro, cierro, prendo, apago. Pero como está generando una señal y esa señal está llegando a una sala de control, está llegando a un PLC, el PLC, según su algoritmo, podría decir, no, la presión es muy alta y el PLC abrir una válvula. O si el PLC no lo hace, el que está en la sala de control, que está en otra parte de la industria, está mirando todas las variables y dice, esta está muy alta, la voy a abrir yo. Entonces te permite eso, que haya un control en terreno, cuando esté el mantenedor, el operador, haya un control automático a través del PLC y que también haya un control centralizado a través de la sala de control o de las pantallas. En los sistemas actuales, esa información tú la podrías inclusive transmitir no sé, a un teléfono celular, a internet. Al ser digital la puedes tener en cualquier red de comunicación y tú lo podrías estar monitoreando de cualquier parte del mundo y poder abrir, cerrar, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esta parte. Profe, entonces ¿Sí? el transmisor también es el que se dedica a enviar la señal, a Sí, ver toda la variable y transformar la señal. sí, mira, lo vamos a explicar en una pizarrita aparte. Para que, ya, vamos a hacer una laminita nueva aquí. Listo. Entonces, digamos que un instrumento, si esto solo fuera un sensor, tiene una entrada y tenemos, uy, estoy medio resfriado, una salida out. Entonces, la entrada es la variable de proceso. Y ahí, como dijimos, temperatura, nivel, presión, etcétera, cualquier variable, voltaje, corriente, etcétera. Eso es lo que nosotros ingresamos al sensor. Y en la salida tenemos una otra variable, pero en este caso es la que procesa el sensor. Y esta variable es una señal, pero digamos no estándar. No estándar, es una señal propia del sensor. Por ejemplo, podría ser masa, ¿cierto? Lo que es una pesa. Por ejemplo, vamos a hacer cuenta que este sensor es un sensor de peso, de masa. El sensor más típico aquí se llama una celda de carga. A ver si conocen este circuito. Tenemos voltaje continuo. Aquí tenemos R's. R1, R3, R4, R2. ¿Se acuerdan de este circuito? Que no me quedó muy decente, pero... ¿Lo vieron el circuito? ¿Cómo se llama este? Este es un circuito tipo puente. Ahí les doy una pista. Puente Winston. Puente Wheaton, ¿cierto? Nosotros eléctricamente lo analizamos como el puente Wheaton y entendemos que se usa para medir resistencia de bajo valor. Nosotros tenemos una R4 que sería una R desconocida, ¿cierto? Una RX, que es la que nosotros estamos midiendo. Esta es la R que se mide. Y ajustando las otras T resistencias con las décadas que tenemos en el instrumento, o electrónicamente, también tenemos electrónico, con eso el instrumento en algún momento llega al equilibrio, ¿cierto? Cuando la relación R1, aquí cuando R1 partido por R2 es igual a R3 partido por
R4, entonces ahí el voltaje es igual a 0, porque tenemos la misma proporción en la resistencia. Entonces con eso yo podría, si yo conozco R1 y R2, digo esto es 100, esto es 1, y después yo pongo R, no la conozco, pero si hago que R3 sea 100 veces más grande, lo puedo determinar por ajuste. ¿Mm? Eso es un circuito eléctrico, pero las celdas de carga trabajan exactamente igual. La celda de carga es esta, es una resistencia que varía su valor, varía el valor óhmico. ¿Por qué? Por la presión. Miren qué interesante. Entonces, esta resistencia yo le aplico presión y si yo la cargo o la suelto, con eso cambia su valor óhmico. Entonces, si yo la llevo a este circuito, yo podría relacionar el voltaje que hay ahí entre el nodo AB, por ejemplo. Yo podría decir que este nodo de aquí es el nodo A y este nodo de acá es el nodo B. Y midiendo la diferencia de voltaje, yo podría hacer una tabla y decir tantos milivolts, tantos kilos o tantos gramos. Y después, eso yo lo llevo, esa señal de milivolt, la podría llevar, por ejemplo, a un PLC, hacer esa ecuación y yo tendría ahí una pesa. ¿Se fijan? Entonces aquí el sensor sería esta resistencia que varía su valor óhmico con la presión. Ese sería el sensor. Entonces la entrada, ¿qué sería aquí? Presión. Una masa, carga. Y la salida sería resistencia eléctrica. ¿Mm? Eso haría en este caso este sensor. Consulta. No hay consulta, seguimos entonces. Entonces ahora vamos a poner el transmisor. O vamos a poner el instrumento, vamos a hacer un poquito más grande. Este va a tener el sensor adentro, va a tener un indicador y un transmisor. Acá seguimos teniendo la entrada, que en este caso es la variable de proceso, igual que en el caso anterior. Para este caso supongamos una masa en kilogramos. Pero vamos a tener una salida en un display o en un sistema analógico. Vamos a tener una salida ya sea aquí con numeritos, ¿cierto? Donde vamos a poder ver, por ejemplo, los kilos, o podríamos tener algo así, donde se mueve una aguja y tengamos grado 0, 1, 2. Y esta sería la salida de indicación. Y aquí estaría pensado para que sea observado y con la observación que sería para la entrada, el operador ejecute una salida, una acción de control. ¿Ya? Entonces, ¿el sensor lo hicimos? Sí. El sensor está acá. Medimos. Y como generamos una señal, tenemos la parte de indicación. Y después nos faltaría la parte de transmisión. Aquí de hecho está saliendo una señal, pues es una señal que está en un lenguaje que el operador puede entender. En este caso es una señal gráfica, con números o con una aguja, y el operador mide eso y sabe la masa que hay, el peso que hay ahí. Y el transmisor, ¿qué es lo que va a tomar? ¿Cierto? Aquí vamos a inyectar energía eléctrica generalmente. Energía eléctrica. Para amplificar la señal y normalizar. Normalizar a una señal estándar. Y acá sale una señal ya estándar, o sea que es común para cualquier PLC o controlador. ¿Qué significa? Que cualquier fabricante va a tener
un dispositivo que permite leer esta señal, porque este sería el emisor de la señal, el instrumento, y el PLC controlador sería el receptor. Por lo tanto, tenemos que, cuando hay comunicación, tanto el emisor como el receptor tienen que manejar el mismo lenguaje, en este caso, las mismas señales de voltaje, corriente, lo que sea. Entonces, este instrumento más avanzado tiene esas tres etapas. Podríamos tener el instrumento que solo sensa, el instrumento que sensa indica, y el instrumento que sensa, indica y transmite, que sería en este caso el más complejo. ¿Ya? Next. Señales. En las señales de instrumentación tenemos 4. La primera señal se denomina como la señal analógica, y esta señal tiene como características principales esta. Esta señal varía. ¿Y en qué valor varía? En un rango. Por ejemplo, 420 mA, 0 a 10 volt de corriente continua. Estas ya son señales normalizadas. ¿Qué significa? Que ese instrumento que teníamos recién, cuando emita esta señal que va acá, ya va a ser una señal de 4 a 20 miliamperes, 0 a 10 volt de corriente continua. Sin importar lo que mida, acá podría medir temperatura, presión, voltaje, corriente, lo que sea, la va a procesar, pero la salida acá va a ser 420 mA o 0,10 volt. Y después nosotros en el PLC tenemos que discriminar que esa salida de 420 corresponde a temperatura, la otra salida corresponde a presión. Y nosotros en el programa de control tenemos que ir diferenciando y discriminando, y eso lo vamos a tener claro porque vamos a tener un diagrama de conexión. Vamos a ver que en el terminal, por ejemplo, 20 está llegando la señal de temperatura, que en el terminal 22 está llegando una señal de presión, etcétera. ¿Ya? Eso nosotros lo hacemos a través del alambrado, del orden del circuito. Y después en el programa tenemos que seguir también atento a esa información. ¿Ya? Entonces, esta señal analógica, aquí tenemos el tiempo, y aquí podría ser, por ejemplo, un valor de voltaje. Esta señal analógica, por ejemplo, podría estar así, partir desde, vamos a hacer cuenta que es la de 0 a 10. Aquí hay 0, 5 y 10. Y estos son volts. Este es el tiempo en segundos. Entonces, esta señal de voltaje, ¿qué significa? Significa tiene un valor máximo, tiene un valor máximo, y esta diferencia que hay acá se llama el rango de valores. Y la señal se podría decir que se mueve en cualquier valor dentro de este rango. Una señal que se llama así, se llama una señal, pero esta es una señal analógica. ¿Ya? Señal del tipo analógica. Entonces, lo que son transmisores de información, generalmente van a trabajar con señales analógicas. Esto lo usan generalmente los transmisores. ¿Ya? Consultas. ¿No hay consulta? Ya, continúo.
Siguiente señal, la señal digital. Entonces, la señal digital nos dice que tiene dos valores posibles, un valor máximo o un valor mínimo. ¿Mm? Acá en la señal análoga teníamos valor máximo, sí, teníamos valor mínimo, sí, pero teníamos el concepto de rango, nos podíamos mover dentro de múltiples valores. Acá no existe ese concepto, acá no hay rango. Acá es o valor alto o valor bajo. Y fíjense acá que usa voltajes como 24 volt, 220 volt, 1,5 volt, 5 volt, etcétera. Acá no podríamos usar múltiples voltajes. Entonces, la señal digital, ¿cierto? La señal digital o la señal on-off, que es la que estamos viendo ahora. Entonces, también conocido como on-off. Como esta señal. También tenemos aquí el tiempo. Y aquí generalmente va a ser voltaje. Pero acá podría ser 0 a 24, 0 a 48, 0 a 220, 0 a 380, 0 a 5, 1 a 5, etcétera. Cualquier nivel de voltaje. ¿Por qué aquí no es tan relevante? Porque vamos a suponer que tenemos 1 o 5, una que se usa mucho en lógica de electrónica. Entonces, acá decimos que desde 1 para abajo, esto vale 0, lo que es lo mismo off, y desde 1 para arriba, esto vale 1, o lo que es lo mismo on. Entonces, esta señal, vamos a hacer cuenta que la activamos. Y aquí la señal vale, y en algún momento esta señal se enciende. Está encendida, y después esta señal cae. Se enciende, prende, cae, enciende. Entonces, lo que nosotros acá sabemos que aquí el circuito está apagado. Hasta aquí se encontró apagado, aquí se encendió. Podríamos decir lo mismo, que aquí vale 0, que aquí vale 1, que aquí vale 0, que aquí vale 1, y o acá está 1 o encendido. On. Entonces, aquí la información que tenemos son dos, que está en estado on o que está en estado off, que está encendido o que está activado, o que acá está apagado, o que está desactivado. Eso es toda la información que nos entrega un circuito de este estilo. Y físicamente, ¿cómo va a ser? Generalmente vamos a contar con una fuente, y aquí estaría el sensor, ¿cierto? Y el sensor va a ser NA o NC. Y ese sensor, aquí va a estar el controlador o el PLC, y cuando esto se cierre aquí, vamos a tener internamente una señal, y con eso vamos a ver si está en on o está en off. Y si fuese corriente continua, ¿cierto? Sería lo mismo, por ejemplo. Podría ser un... De nuevo vamos a ver si es on o off.
Entonces, eso sería del punto de vista eléctrico. Y aquí en el sensor, como les digo, lo que aparece es el concepto de, que ya lo habíamos visto en los otros control, los sensores aparecen con esos conceptos NA o NO, ¿cierto? Abierto o open cuando está en inglés, y el NC que sería cerrado o close. Eso serían. Y esta bus de comunicación digital nos va a permitir tener información de esta forma: abierto, cerrado, 1 o 0. Profe, Dígame. un ejemplo de este tipo de señal se ocupa, por ejemplo, en el multitester con el continuidad, ¿o no? Esa en realidad es una señal análoga. En el multitester, ¿cierto? El multitester lo voy a tratar de dibujar aquí rápidamente. Sin distraerme mucho, porque me está empezando a gustar esto del dibujo. Aquí. Y nosotros estamos probando una carga que básicamente, esta carga que probamos, nosotros medimos la resistencia. Sí. Generalmente R de aislación podría ser, no, aislación, la resistencia. Y lo que nosotros tenemos acá adentro es una fuente y un amperímetro. Eso es lo que tenemos nosotros acá. Pero este amperímetro y esta fuente genera internamente una señal que va a la pantalla. Y aquí lo que nosotros vemos es el valor en ohm. Y también genera una segunda señal que iría aquí, una señal auditiva. Audible. Sí, ¿Cierto? Esta señal audible es on para valores de resistencia cuando la R es menor a 50 ohm. Esta pip suena para R menor a 50 ohm. Y es off para resistencia mayores o iguales a 50 ohm. El valor de 50 ohm no está estandarizado porque en algunos multímetros podría marcarte 100 y con 100 sonar y no. ¿Qué pasa si yo ya conecto aquí? Voy ahí, conecto ahí y vengo aquí, conecto aquí. Y esta R, vamos a hacer R, y aquí si es on, off. Si la R es 10, este valdría on. Si la R es 40, este valdría on. Si la R es 200, valdría off. Y aquí si es 10, ¿habría sonido? Sí. Si es 40, habría sonido. Si es 200, no hay sonido. Y acá te indica siempre el valor en ohm, en la pantalla. Lo que pasa, claro, como uno lo coloca ya. audible, tú te das cuenta, Sí. uno ni se fija en la pantalla. Entonces, del punto de vista audible, es on-off, perfecto lo que usted dice. Del punto de vista de la resistencia, el instrumento mide resistencia. Así que Ya. fíjese, cuando usted tome una resistencia y la mida y se coloca una de 100 ohm, no va a sonar y ahí en la R te va a marcar 100. Ahora, ¿qué pasa si el circuito estuviese abierto? Aquí, voy a ver si la gomita toma esto y yo aquí borro. ¿Ya? Borró mucho, pero vamos a hacer cuenta que está ahí, se abrió, se cortó el alambre y aquí quedó el. Entonces aquí, recorcholis. Ya, si la R ahí quedase abierta, ¿ya? ¿Qué debería pasar si la R queda abierta? ¿Qué va a marcar este multímetro? Ahí. Como si está abierto, ¿cuánto vale la R? Si el circuito está abierto o está cortado, ¿cuánto sería el valor de R aquí? Infinito. Vale. Infinito es mucho mayor que 50. Por lo tanto, Sí. no habría sonido. Ya. En la Ya. pantalla del ómmetro tienen una escala también, tienen un rango. Generalmente los multímetros miden entre 0 y 10 mega ohm. Cuando el valor que tú mides es mayor, cuando el valor medido es mayor a 10
megaohm, el instrumento en lo que marca es esto, generalmente. O L, que significa Overload. Sí. overload. Sobrecarga sobre valor. Significa que el valor que tú estás midiendo, como es infinito, es mayor que 10 megohm. ¿Cachai? Y ahí lo correcto es que uno colocase la R, por ejemplo, supongamos que este se llama RX mayor que 10 megohm. Si esto fuese un cable, un conductor, y yo estoy midiendo, no podría nunca marcar más de 10 megohm, ¿cierto? Un cable debería marcar valores mucho menores a un ohm. Por lo tanto, si fuese un cable, yo podría decir, esto es mayor que 10 megohm, circuito abierto. Esto está cortado. Así que todas esas cosas pasan detrás de cuando usamos el multímetro para medir continuidad. Todo eso está pasando detrás. Buena la pregunta, la dejamos guardada. Volvemos a... Con esta lámina terminamos, pero me quedan dos señales más. La señal que viene es muy interesante, porque esta señal nosotros la usamos todos los días, cuando ustedes se conectan a internet, cuando usamos el teléfono, cuando transmitimos datos. Siempre que estamos transmitiendo datos e información, estamos usando una señal de este estilo, que es una señal del tipo bus o serial. Y en este caso, esta señal es del tipo digital. Y esto lo que transmite es información, o sea, lo que transmite son datos. ¿Y datos como qué? Como estos datos se usan valores, ya sean valores numéricos, como también usamos texto, letras. Entonces acá nosotros podemos escribir cualquier cosa, podemos, en la anterior, en la digital, lo que enviamos es encendido apagado, son estados ya lógicos, encendido apagado. En la analógica ya podemos mandar más información, porque podemos mandar 0, 10 y cualquier valor entre medio, 0,1, 0,2, 0,3, 5, 7, podemos mandar muchos valores, pero acá podemos mandar aún más información y la cantidad de datos que podamos mandar va a depender de los bits y va a depender de los bytes. Eso es lo que nosotros vamos a poder enviar, va a depender justamente de eso. Ahora, las señales de buses de comunicación, los buses más comunes son estos que están acá, industrialmente hablando ya, porque este es el más común. RS, RS 485. Esto, por ejemplo, permite transmitir TX, es transmitir distancia hasta 2 kilómetros con un puro cable. Es muy simple, usa dos hilos, dos conductores para transmitir datos más una pantallita y con niveles de tensión puede ser de 0,5, de 0,12 y permite comunicación. Esta señal que se implementa con este tipo de comunicación tiene que tener también un código. Un código. Y con ese código es que estos elementos se pueden comunicar. Nosotros, ahora nos estamos comunicando, en este caso, la mayor parte de las veces yo soy el emisor, yo estoy comunicando, ustedes son los receptores, ustedes escuchan, cuando yo pregunto al revés. Ustedes se comunican y yo escucho. Y disculpe, sí, ¿A qué se refiere con 2 kilómetros? es que, por ejemplo, yo podría poner el emisor en un punto y el receptor tirar un cable continuo de 2 kilómetros de distancia. Esta es una señal alámbrica, digamos, con cable. Entonces, ¿Y la caída de tensión no la afecta? hasta 2 kilómetros, la señal que llega, el receptor es capaz de interpretarla y entenderla. Y la caída de tensión todavía digamos, la puede escuchar el receptor y entender el dato. Si yo coloco un cable mayor, voy a tener que instalar amplificadores, porque ya el voltaje bajó tanto en que yo voy a tener que poner un amplificador para que vuelva a subir el voltaje y en el siguiente tramo vuelva a caer y vuelvo a colocar como amplificadores de voltaje, que serían los repetidores. En conceptos de transmisión de datos de telecomunicaciones, las estaciones repetidoras hacen eso. Como usted bien dice, como el voltaje cae tanto o la señal digamos, se perturba, se ensucia
cambia sus valores, entonces yo ahí inyecto energía, amplifico la señal y la vuelvo a transmitir. ¿Para qué? Para que aguante un poco más. Es lo mismo que nosotros hacemos con los transformadores en los sistemas de distribución. Nosotros tenemos una red de media tensión, vamos colocando ahí transformadores o tap reguladores y después vamos transmitiendo la señal de otra forma. Es un esquema, digamos, no es exactamente igual, pero es parecido. Acá en electricidad a nosotros nos interesa mantener una tensión estable. En lo que es instrumentación, lo que interesa es que esa señal, cuando llegue al receptor, el receptor la puede entender. Y si no la entiende, colocamos un repetidor, algo que inyecte energía, la vuelva como a mejorar, a arreglar y la vuelve a transmitir. Buses de comunicación que se usan industrialmente son los que están acá. Por si alguien había escuchado estos nombres alguna vez, por ejemplo, Modbus, que fue el primer bus de comunicación, todavía se usa. Profibus, que es de los años 90 y todavía se usa. Y estos son más avanzados. Fieldbus, estos de los últimos. Acá, por ejemplo, Internet. Internet, que la Internet industrial se llama Profinet. También es un bus de comunicación industrial. De hecho, los PLCs que nosotros usamos, que se comunican a Internet, se comunican al computador, trabajan bajo un bus que se llama Profinet y usan un cable de cobre trenzado para la comunicación, pero también podría ser en forma inalámbrica. Entonces ahora voy a explicar el bus de comunicación. Vamos a ir a la pantallita, a la pizarra. ¿Tan práctica? Ahí está. Entonces, el bus de comunicación. Aquí, ya está. Entonces, la comunicación serial o lo que vamos a tener nosotros acá es, por ejemplo, datos de esta forma. Vamos a dividir primero esto en sectores lo más parejos que pueda. Si se fijan, ahí estoy definiendo un periodo. Cada cierto tiempo voy a medir ese periodo T. Si yo digo 1 partido por T, aquí es lo que eso es igual a el inverso del periodo es la frecuencia. Entonces, en un bus de comunicaciones yo tengo que definir una frecuencia. En otras palabras, cada cierto tiempo yo voy a medir un, un tiempo cada el cual voy a medir. ¿Se fijan? Por eso lo primero que partí haciendo yo es definir un tiempo. Traté de que todos fueran iguales para conceptos de dibujo. En un bus de comunicación, como dije, vamos a tener un emisor o más de un emisor y un receptor o más de un receptor. Si fuera un emisor y un receptor, esto se llama comunicación punto a punto. Pero si tuviéramos un emisor y múltiples receptores, ahí hablamos ya de una red o bus. ¿Ya? El bus es el medio por el cual se transmiten los datos, pero digamos, hablamos de una red. Internet es una red de redes, son múltiples redes que se van conectando y esto es un racimo gigante que crece y crece y crece. ¿Ya? Entonces, esto también tiene que tener un lenguaje, que en este caso se llama el protocolo o lenguaje. Y tiene que tener una señal. En el caso que nos estamos comunicando nosotros, el bus de comunicación es en este caso Internet, el lenguaje que estamos usando es castellano, ¿ya? Y las señales que estamos usando son las letras a través de esta señal auditiva, sonora, usted la interpreta y yo digo una palabra, el computador los transforma en una señal digital, viajan por internet, al otro lado las señales digitales las vuelve a transformar en letra y la emite a través del parlante y usted la escucha. Todo eso está pasando. Y básicamente es lo mismo. Y hay cierta frecuencia de comunicación con la cual permite que las letras al otro lado lleguen más continuas
o se corte la comunicación cuando usted me escucha mal, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo se hace el manejo de datos. Entonces, vamos a decir lo mismo, que valores de 1 para abajo valen 0, y de 1 para arriba hasta 5 valen 1. Entonces vamos a decir aquí entonces, ¿cómo interpretamos la información? Como vamos midiendo cada periodo. En este periodo esto vale 0, acá vale 0, acá vale 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, y así sucesivamente. Y ahí estamos transmitiendo, en este caso, datos. Estos datos son binarios. Y al ser binario tienen dos valores. Tienen un valor 0 y un valor 1. Y estos datos binarios los representamos en una unidad que se llama bit. Y el bit es la unidad más pequeña de transmisión de información. El bit, como dijimos acá, en este caso solo puede representar dos valores, 0 o 1. ¿Ya? Entonces la unidad más pequeña es un bit. Pero ahora, si yo tomo y agrupo 8 bits, lo que genero es un byte. Y esta unidad ya es un poco más compleja. Vamos a representar ahí. Ahí, ahí. Tenemos 4. Ahí tenemos 8 bits. Desde el bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya. Ahí tenemos los 8 bits que son igual a un byte. ¿A dónde tendríamos aquí los bits? Cada uno de ellos es un bit, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Podríamos cerrar hasta aquí. Ahí tendríamos un byte. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos otro byte. Entonces ahora lo que estamos transmitiendo son bytes. ¿Se fijan? A través de las unidades más pequeñas que son bits. Consultas aquí para tomar un poquito de líquido. Consúltenme algo, por favor. Profe, este tipo de señales son las que procesan los multitestes, por ejemplo. Este tipo de señal bus de comunicación es todo, por ejemplo, cuando un computador se comunica con otro, cuando un PLC se comunica con una pantalla. Ah, ya. El cable USB, ¿qué significa? Universal, la U, la S, serial, y la B, bus. ¿Qué significa seriales? Que va un dato detrás de otro. Esta es una comunicación bus y este es un bus serial. ¿Se fija que un dato viene detrás de otro? Sí. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quisiese transmitir más datos, bastaría con hacer esto, aumentar la frecuencia. ¿Qué pasa si yo aumento la frecuencia y ahora el tiempo lo disminuyo a la mitad? Mm, Entonces ahora en vez de ser un 0 ahí serían 2 ceros. Entonces ahí tendríamos 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Te fijas? Y en el mismo tiempo podría transmitir dos datos. Y si disminuyo el periodo, aumento la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia, yo puedo transmitir mayor cantidad de datos en menor tiempo. en menor tiempo, justamente. Y eso tiene que ver con todo lo que sea electrónica. Si tú te fijas, por ejemplo, ya, la Wi-Fi. La Wi-Fi, ¿qué significa wireless?
Wireless Fidelity significa wireless sin cables, comunicación de alta velocidad sin cable. Lo más común que nosotros usemos 2,4 GHz y ahora, poco más moderno, 5,0 GHz. ¿Qué significa 2,4 GHz? Significan 2,4 por 10 elevado a 9, ¿cierto? Son gigas, miles de millones, son 2.400 millones de datos por segundo. De estos 1 y 0. Esa es la velocidad que tiene el 2,4. Imagínense, claro. Porque nosotros en esta red de 2,4 GHz, que es la comunicación típica Wi-Fi, mandamos video, nos conectamos a YouTube, podemos hacer streaming, estamos conectados, por ejemplo, yo ahora con ustedes, etcétera. Mucha cantidad de información. Y el 5 GHz es mucho más rápido. 5,0 por 10 elevado a 9 bits. O las típicas datos, ya, supongamos lo que son los ISP. ISP significa proveedores de servicio de internet, cualquiera, Movistar, BTR, Entel, no me auspicia ninguno, ya, cualquiera de ellos. Usted va y compra una conexión, que le dicen, ya, yo voy a comprar 200 megas, lo que te venden son 200 MB, minúscula. La B minúscula es de bit, la B mayúscula es de byte. Entonces usted le venden 200 megabits. Si eso lo dividimos por 8, ¿cuánto me da? 25 megabytes. Entonces usted, por ejemplo, puede tener una conexión de 200 megabits contratada y usted descarga algo y se da cuenta que nunca llega a más de 25, 22 con suerte, 20, 18. Nunca llega a 200, ¿no? Porque tú, para que se vea más grande, a ti lo que tú contratas son bits, pero en realidad lo que tú descargas son byte, porque el bit todavía es muy pequeño para hacer información, porque el bit me sirve 0,1, pero ahora yo agrupando múltiples bits ya puedo generar datos, que es lo que voy a explicar a continuación. Vamos a guardar esa pizarrita. Guardar. Ya. Entonces ahora vamos a explicar cómo pasamos de los bytes a información. Entonces tenemos un byte, cualquiera. Ya sabemos que el byte está compuesto por ¿cuántos bits? 8. Perfecto. Fíjense otra particularidad. No partimos del 1, sino que partimos del 0. Entonces estos 8 bits llegan desde el 0 hasta el 7, ¿cierto? Ahí están los 8 bits, que son igual a un byte. Entonces, en cada uno de estos espacios puede haber dos valores, un valor 0 o un valor 1. Entonces, ahora una pregunta. ¿Cuántos o cuántas, mejor dicho, cuántas combinaciones puedo armar acá adentro si tengo 8 espacios y en cada espacio puedo colocar o un 0 o un 1? Por cada cuadradito puedo poner dos datos. Yo podría poner puro 0, ¿cierto? Yo podría empezar así. 16. Mira, lo vamos a hacer con 2, 1 y 0. Y vamos a empezar como a escribir la... Entonces aquí podría haber un 0, un 1, un 0, un 1, un 0 y un 1. Acá podría haber un 0, un 0, un 1, un 1. Vamos a hacerla hasta 3. Porque ahí serían 1, 2. Ya. Después acá podría haber un 0, un 0, un 0, un 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Y aquí un 1, un 1, un 1. Si se fijan aquí podría tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, estos son bits, ¿cierto? Si yo uso 3 bits, ¿cuántas combinaciones voy a lograr tener? 8. Si uso 4, el doble, 16. Si uso 5, el doble, 32.
si uso 6 y así sucesivamente, va de 2 en 2. Por eso cuando usted, por ejemplo, esto aplica para todo lo que es informática, si nosotros colocamos un bit más, amplificamos al doble. Por eso que usted tiene memoria, no sé, de 8, después de 4, de 4 pasa a 8, después de 8 pasa a 16, 16 pasa a 32, 64, 128, 256, 512 y así sucesivamente. ¿Ya? Lo que van haciendo ahí los fabricantes, van agregando un bit más, que agregar un bit significa agregar como todo las piezas, todo el hardware, todos los chips para poder manejar ese otro canal de información. Entonces, un byte, por cada espacio podemos poner dos valores. Eso se llama la base binaria base 2. Y como tenemos 8 espacios, lo podemos calcular fácilmente como 2 elevado a 8. Y eso es igual a 256 combinaciones, que es lo que podemos escribir con un byte. ¿Se fijan? Podríamos mandar 256 datos distintos. Existe, como dijimos, el bit, después viene el byte, que es igual a 8 bits, y después existe el word, que es igual a 2 bytes, o es igual a 16 bits. Si fuera un word, sería 2 elevado a 16, y esos son 65.536 combinaciones, y eso serían, como les digo, 2 bytes. En los buses de comunicación generalmente trabajamos en byte. Algunas veces se trabaja en Word, pero generalmente trabajamos en byte. Y de esta forma, usted mandando estos unos y ceros del caso anterior, ¿cierto? Ahí estoy mandando un byte, ahí estoy mandando otro byte y otro byte, y después esos bytes yo los voy leyendo, y después viene aquí el código. Después tengo que interpretar esos ceros, estas combinaciones, ¿ya? Las tengo que interpretar. Y aquí se usa el código. Yo podría decir, ¿sabe qué? 1, 1, 1 es igual a una A, por decir algo. Yo podría decir 1, 1, 0 es una B. Ahora el receptor, cuando lea eso, va a decir, ah, llegó en el byte, venían eso, 1, 1, 1, entonces me llegó una letra A. Me llegó un 1, 1, 0, me llegó una letra B. ¿Se fijan? Y de esa forma, ahora estos unos y ceros, que los agrupamos en un byte, se transforman en datos, en información. Y si yo quiero transmitir más o menos datos, lo que aumento es la frecuencia, aumento la velocidad de transmisión, de tal forma de que pueda mandar en el mismo tiempo una mayor cantidad de datos. En las redes de comunicación industrial no requerimos tantos datos, porque la cantidad van a ser, no sé, sensores de temperatura, de humedad, en que la temperatura vamos a usar, no sé, 100 grados, o 100,1 grados, o 100,12 grados. Se fijan, no son dígitos, serían 4, 5, 6 dígitos. No es como mandar una imagen de video. En una imagen de video lo que usted manda son píxeles. Ya 1920 por 1080 píxeles. O sea, en una imagen de video usted manda 2 millones de píxeles. Y eso lo manda 30 veces por segundo. Entonces, un video de HD, de Full HD, son 60 millones de datos que usted tiene que mandar por segundo para que se pueda ver. Es una cantidad gigante de datos. En control no requerimos esa cantidad de datos, a menos que tengamos un control por imágenes, que también existe. Ya se puede hacer control con cámaras que detecten una imagen y esa imagen la transforman en datos, y tú compares esos datos, y si se parece a algo, puedes decir, ya esta imagen es una manzana, una pera, una palta, no sé, también se puede hacer. Pero en este caso estamos viendo un control de variables más simples y lo trabajamos de esa forma. Entonces, sí, dígame. Pero un ejemplo como eso sería la cámara fotométrica, no, esa cámara que mide el calor, mostrándolo como imagen. La cámara termográfica, claro, la cámara Esa. termográfica tiene un sensor especial, que ese sensor, la temperatura la puede medir a través de la emisividad de los cuerpos, de la radiación electromagnética, porque es un sensor muy especial, el de la cámara, y esa información la codifica y la transforma también en píxel, en cuadradito.
Y esos cuadraditos, esos puntos, dentro de como una matriz, cada uno de esos puntos lo mide y lo transforma en datos y esos datos los maneja así. Sí, podría ser una forma de manejar eso. Y ahí tú lo que mide es la cantidad de radiación electromagnética, de calor que está emitiendo, y eso después tú lo codificas y sabes que si llegan tanto 1 y 0, esos son tantos grados y se calibra y te lo transforma a ti en temperatura. Y más encima lo muestra muy bonito porque lo muestra con interfaces gráficas, entonces va haciendo un degradé de colores donde generalmente más rojo tiene mayor temperatura, amarillo, naranjo, y es muy gráfico. Sirve mucho, obviamente, para mantenimiento y todo eso. ¿Ya? Como para terminar esta lámina y darle ya el libre para que vayan a tomar desayuno o almorzar esta hora ya en realidad, son las 12 del día. Las velocidades de comunicación, nosotros hablamos aquí de kilobit y megabit, donde el kilobit típico es 9,6, te va a encontrar eso, KB minúscula, y los megabits 100 MB minúscula. Ya sabe, la B minúscula corresponde a los bits y la B mayúscula a los bytes. Imagínense, 9,6 kilobits. 9,6 kilobits. 9,6 kilobits. Si lo dividimos por 8, da 1200 bytes por segundo. Significa que es una cantidad muy grande de un cero. Y usted en un segundo es capaz de transmitir 1200 datos, letras, caracteres. Entonces yo podría transmitir 100,2. Después dejo un espacio. Podría transmitir 40,3. Fíjense, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tendría 10 bytes. Pero lo más probable es que el boot diga 100,2, diga que esto es temperatura y diga que esto, por ejemplo, será la temperatura del sensor 20. Entonces ya transmite mucho más, transmite la variable, el valor. Ya, esto vale 100,2. Esta es la variable. Transmite qué es lo que es, temperatura, y transmite quién. Fija, es mucho más completo. Me da toda esa información. Y a lo mejor en todo eso gasto 40 bytes. Por lo tanto, podría 1200. Si divido cada 40 ahora, en un segundo podría transmitir la información de 30 sensores. Pero claro, me indica el valor. Me indica la unidad. Y me indica su nombre. Fijas que ahora es mucho más compleja la información que me da. Entonces yo podría, leyendo ese canal de comunicaciones, saber todo lo que está pasando al otro lado. Esa es la diferencia de los buses de comunicación y en la forma como funciona el mundo ahora. Todo lo que nosotros nos comunicamos desde que tomamos el teléfono, vemos hasta televisión digital, mandamos un correo, nos enfrentamos a un computador, todos los datos se están moviendo de esta forma. Y si queremos mandar más datos, lo que aumentamos es la frecuencia, o la otra forma que se usa, pero ya no se usa prácticamente, es que aquí es un bus serial, ¿cierto? Entonces viene uno detrás del otro. Pero ¿qué pasa si hiciéramos esto? Pusiéramos varios de estos buses, tendríamos un bus paralelo, donde tendríamos varios canales de comunicación, y esos varios canales los podríamos usar para que cada uno de ellos mande cierta información. Originalmente se trabajaban los buses de esta forma. ¿Por qué? Porque las velocidades de comunicación no eran muy rápidas y los fabricantes lo que hicieron fue, en vez de poner un bus más rápido, porque no había cómo, no había electrónica tan rápida, ponían varios buses en paralelo. De ahí que si usted ve alguna impresora antigua de mis tiempos, a lo mejor ni nacían todavía, habían unos conectores amplios, los DB22, que eso eran conexiones paralelos, y era un cable como de 40 pines, y ahí en esos pines habían pines de control y pines de datos, que eran 24 o 32 pines de datos, y el otro eran pines de control. En cambio, ustedes son de la generación USB. La generación USB es mucho más moderna, ¿cierto? USB es un bus serial universal. Y el bus USB, si usted lo descompone adentro, tiene 4 terminales. Más BCC,
0 transmisión, TX, y recepción. Esto significa transmitir, recibir. Transmitter, receiver. Y por eso, por ejemplo, usted en USB puede conectar una lámpara. Y cuando conecto la lámpara, usa solamente esos dos buses y ahí la alimenta con 5 volts. Generalmente en un USB lo que usted puede conectar son 0, o sea, 500 miliamperios. Eso es como la corriente máxima del protocolo, y existen buses de 1 ampere también, y los de alta corriente que son hasta 2 amperes. 1000 miliamperes, 2000 miliamperes. Pero también usted puede usarlo para transmitir datos. Entonces, cuando transmiten datos, esto habla de datos del tipo bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque el pin TX transmite para ese lado y el pin RX recibe. Entonces, el TX de uno tiene que ser conectado con el RX de otro, y el TX de este tiene que ser conectado con el RX del, aquí sería el emisor, y aquí estaría el receptor. Y por ejemplo, aquí viene la interfaz, tenemos el USB 1, USB 2, USB 3, este eran 12 MB partido por segundo, estos eran 480 MB partido por segundo, y esto es 480 por 12 MB, y ahora está el interfaz 3.1, el interfaz 3.2, y luego está a salir el interfaz 4.0, que ya transmiten miles de millones de bits por segundo. O sea, algo sumamente rápido y que permite que usted transmita información de un disco duro, películas, programas, múltiples archivos en cosas de segundos, y cada vez es más rápido en menos tiempo. Ya, muchachos, con esto damos por finalizada la clase de hoy día.